Bueno, pues arrancamos este espacio dedicado a la entrevista. Como ya habíamos anunciado, el entrevistado Julián Ríos, teniente alcalde del Ayuntamiento de Durango. Están siendo unas semanas intensas en cuanto a comunicación, ruedas de prensa, notas de prensa. Bueno, pues intentaremos resumir lo mejor posible para abordar todas estas informaciones. Muy bien. Egunon. Egunon. Y si te parece, empezamos con la última hora, con el plan de turismo, un nuevo plan que fue presentado ayer tarde, si no me confundo. Cuéntanos un poquito en qué consiste y qué es lo que se va a llevar a cabo en las próximas fechas. Bueno, al final, a la hora de actuar tienes que analizar la información y los datos que tienes. Entonces, lo que se presenta es el plan estratégico, que eso lleva a establecer unas hipótesis de cuál es el entorno, el contexto que tenemos en Durango con respecto al turismo, recoger toda esa información y que nos sirva de eje para planificar de una manera ordenada y poder tener un plan estratégico por fin en condiciones que nos defina cuál es Durango y cuáles son los potenciales. Los elementos más reseñables que explicaron ayer en el plan estratégico es que Durango tiene un potencial enorme y sus dos ejes que les vertebran en el tema turístico es la cultura y la naturaleza. Y eso engloba pues, un montón de actuaciones que se pueden desarrollar con todos los agentes que tenemos en el entorno que trabajan en materia turística. De hecho, ellos son los que han participado también en los diferentes foros para enriquecer y tener toda la información con respecto al plan estratégico de turismo, un turismo sostenible, inclusivo, en el que con esos ejes pues, se pueda empezar a funcionar, a trabajar y poner a Durango en el mapa y que el mundo, o sea, el resto de las personas conozcan la riqueza que tenemos en Durango en materia de naturaleza y de cultura. Y obviamente con los durangueses, con su gente y todo lo que tenemos que aportar y que nos conozcan más. ¿Quiénes han participado en esta...? Pues son los diferentes agentes comerciales, de alojamiento, hoteles, hospedajes, espacios que tenemos, casas rurales, espacios gastronómicos, en el que ellos tienen esa visión, en el que están trabajando con turistas o con el colectivo también interno. Es decir, también se ha hecho una perspectiva, es decir, no solo la visión que tiene Durango la gente de fuera, sino qué visión tenemos los durangueses con respecto a Durango también, de cara a tal. Entonces han englobado una visión muy completa para dar las claves en el cómo se puede trabajar y no trabajar, por así decirlo, aquí según van saliendo las cosas, sino un poco ordenado y tener información. Es importante los diagnósticos para hacer un buen trabajo. Naturaleza y cultura, ha quedado claro. Sí. Vamos con más cuestiones. Esta semana el equipo de gobierno ha iniciado la segunda fase del proceso participativo. Nos referimos al PEDI Ferrocarril. Consiste en la votación ciudadana, se formula una pregunta, ¿está de acuerdo? Con el preacuerdo alcanzado entre Ayuntamiento y Gobierno vasco sobre los terrenos liberados por el tren, arrancó el pasado día 1 de marzo. Y desde la oposición, a lo largo de estos días, hemos escuchado distintos pronunciamientos, PNV y el Partido Socialista. Esta votación no tiene ningún sentido, mal acuerdo. No sé si tienes algo que contar en torno a esto. Bueno, con este tema es decir, no es una película nueva, es un episodio más que viene de largo, en el que no hay por parte de PNV y el Partido Socialista, no hay ninguna vocación de que la gente participe y siguen encerrados en un modelo de construcción y modelo de acuerdo que está caduco, que es las torres. Es decir, al final la crítica constante, cuando estamos en la oposición pedíamos presupuestos participativos, no era posible, los hemos hecho, lo critican. Hacemos talleres participativos, lo critican. Hacemos la primera consulta ciudadana, lo critican. Hacemos más consultas para que la gente participe en los procesos y los procedimientos de elementos estratégicos de Durango, lo critican. Creemos que la consideración general es que al PNV y al Partido Socialista la participación les estorba, o sea, no es un modelo político y están anclados en el pasado, en una forma de hacer política que se decide en los despachos y que se habla con la ciudadanía cada 4 años. Y es necesario que la gente participe. Tenemos derecho a participar los durangueses y los durangueses en cosas tan importantes que afectan a nuestro pueblo, que van a afectar a nuestra calidad de vida. Entonces, criticar sistemáticamente, pues es un acuerdo en el que es un preacuerdo en el que se han revisado las bases de un proyecto obsoleto, en el que el Ayuntamiento de Durango y Gobierno vasco, que en este caso esa cartera lleva el Partido Socialista, ha habido un acuerdo, las valoraciones técnicas son oportunas, hay equilibrio financiero,
y no entendemos la crítica por la crítica. Es decir, es criticar por criticar un proyecto que tiene una perspectiva social increíble, en el que se baja la edificabilidad de la zona, aumenta un 20% las zonas verdes, se va a hacer un parque de hasta 240 VPOs para las personas en los próximos 10 años. Entonces, no creemos que sea algo a efecto de criticar, sino un modelo de hacer política que está basado en que ellos prefieren decidir los despachos y nosotros preferimos gobernar y decidir con la gente. Después de ese proceso de votación, ¿cuál va a ser el siguiente paso, Julián? Desde el proceso de votación, pues ya elaborar, una vez que está validado, que fue el compromiso, porque lo hacemos fue el compromiso que tenemos con la ciudadanía cuando hicimos la consulta hace un año, ya se sientan las bases de ese preacuerdo y se firmará el convenio, ese preacuerdo pasará a acuerdo en el que las dos partes sentemos las bases y empezaremos a desarrollar con los diferentes procesos, y pues abordamos este tema, está en el cronograma, se establecerán ese ámbito que es tan grande, pues procesos de urbanización, de mejora, a decentar la zona, empezar con esto. Entonces, el siguiente paso es el acuerdo, firmar el acuerdo, sentarnos y que ya esté de una manera más concreta y ir trabajando con la ciudadanía su perspectiva con respecto a la forma de urbanizar, cómo va a hacer, qué elementos son necesarios, pero ya con el acuerdo marco, porque hay que recordar que era un acuerdo cerrado, en el que ahora las dos partes lo hemos abierto en los términos generales, y ahora lo que vamos a hacer es, poco a poco, darle sentido y contenido con estas reglas de juego de bajar la edificabilidad y demás, que era lo que la gente nos estaba pidiendo. Esto de la consulta era una demanda ciudadana, entonces ir contra la consulta de la participación es ir contra la gente. Acuerdo que se firmará con toda probabilidad y según las previsiones antes de verano. Sí, ese es un poco el calendario y las previsiones que tenemos previstas, que antes de verano se pueda materializar y será otra fase. Vamos a cambiar de asunto, sí. Nos centramos en la calidad del aire. El Ayuntamiento de Durango ha instado nuevamente al Gobierno vasco a que tome medidas para dar solución a este tema. Y en la rueda de prensa también se anunció que se convocará a la mesa de la calidad del aire, pero bueno, en esta cuestión, ¿cuáles son las competencias que tiene el Ayuntamiento de Durango y cuáles las de medio ambiente? Porque parece que aquí las cosas no están saliendo nada bien. Bueno, en cuestión de medio ambiente, el Gobierno vasco tiene la Consejería de Medio Ambiente, que es la encargada de tener la red de detección de la calidad del aire, a nivel de Euskadi, de Euskal Herria, y solo tenemos una unidad de medición que está en Durango, en Zabalarra, en el pueblo de Zabalarra. Ahí está. Esa es la que da cobertura a toda la comarca, o sea, que cuando salen los datos siempre sale de Durango, pero son los datos de lo que recogemos de los aires que circulan por Durangaldea. Son ellos los que tienen la competencia, los que tienen que dotar los recursos para hacer ese análisis y obviamente también las consecuencias que se deriven. Es decir, las empresas en lo general, en la medida que van teniendo, sobre todo de un volumen importante, que tienen un nivel de contaminación o de generación de residuos, se tiene lo que se llama la certificación ambiental integrada. Es decir, ahí se regula, se controla todo, qué emisiones y demás, y es una competencia que tiene en exclusiva el Gobierno vasco a través del Departamento de Medio Ambiente. Y ellos son los que tienen que velar. Nosotros lo que hacemos es, si podemos, hacer la denuncia o insistir en las cuestiones que son evidentes, son los olores, los humos, entonces insistimos que se haga un control de esa certificación ambiental integrada. Los datos, para nosotros es una prioridad, y hicimos un estudio propio, pese a que no era nuestra competencia, quisimos hacerlo y salieron unos datos bastante alarmantes con respecto al benceno. Desde el Gobierno vasco se ha querido negar tanto esos datos como su foco, que identificamos que venía de la zona de Iurreta, y ahora con los datos que nos dan ellos siguen siendo alarmantes. Es decir, ¿puedes dar algún dato? Sí, la media que hay en la Unión Europea dice que en benceno, que es cancerígeno, que es muy grave, que hasta 2018 ni se medía, fue solo porque denunciamos que había contaminación, se pusieron a mirar y vieron que había benceno y se recoge ahora, pero 5 microgramos por metro cúbico de media anual es el benceno, y en Durango tenemos 5,83. O sea, ya estamos por encima de los límites que establece la Unión Europea y que son los más laxos. Por ejemplo, lo que es en Norteamérica, el nivel es más bajo, es 3, algo, y otras agencias lo ponen 1, algo, porque genera un daño en la salud que puede ser... El benceno es un compuesto cancerígeno. Cancerígeno, muy peligroso. Entonces, ante una situación de esta naturaleza, se tienen que poner esas medidas. Estamos reclamando a todos los agentes, por eso hablamos con Iurreta, porque viene el foco. Ya no es una cuestión interinstitucional, eso no es una cuestión de despachos, de un papel, es una cuestión que afecta a la ciudadanía y nos afecta a todos como comarca.
a la mesa de la calidad del aire, insistir al gobierno vasco porque hemos hablado con ellos y nos dicen dos cosas. Uno, es que no tienen los recursos para abordar ese tipo de cuestiones. Pero para nosotros creemos que es una prioridad, es un elemento en el que está en juego la salud de la gente y hay que poner esas medidas ya. Y vamos a insistir, vamos a trabajar todo lo que haga falta para que este problema se ponga sobre la mesa, porque a nosotros nos dicen no hay recursos, pero también nos llama la atención otra vez que no es nuestra competencia. Efectivamente, no es nuestra competencia, pero sí es nuestra incumbencia y vamos a estar machamartillo constantemente para que se pongan medidas con estos datos que son alarma. ¿Cuáles son las medidas que consideras que hay que poner en marcha para erradicar o al menos mejorar? De primeras creemos que la red de detención de calidad de aire tiene que ampliarse. No puede ser que Durango solo tenga una estación, Elorrio, Berri, Zaldívar necesita sus propias estaciones. Nos referimos a los medidores. A los medidores, estaciones de medición de la calidad del aire, para saber qué está pasando en cada momento e identificar de una manera más clara los focos. Claro, si tienes aquí solo un medidor de toda la cuenca esta de comarca, ¿cómo identificas de dónde vienen? Segundo, llevamos reclamando muchos años en los que hay unos protocolos entre medio ambiente, que son los que hacen las mediciones, y el Departamento de Salud, para que diga qué tenemos que hacer ante esta situación. Igual que tenemos un protocolo de alertas amarillas cuando nieva, cuando hace calor, que nos hace unas recomendaciones a la ciudadanía, exigimos que el gobierno vasco, que son los que hacen las mediciones, porque nosotros no podemos poner un protocolo si no tenemos los datos. Entonces ellos que tienen los datos en medio ambiente, el gobierno vasco, cuando haya datos alarmantes, avise al Departamento de Salud y establezca qué protocolos tenemos que hacer para proteger la salud de la ciudadanía, sobre todo niños y niñas, personas mayores y aquel colectivo que tiene dificultades respiratorias. Eso tiene que ponerse ya sobre la mesa, y se lleva más de 4 años, se llevó al Parlamento, se aprobó en la pasada legislatura, pero están mirando a otro lado. Hay un negacionismo tremendo en materia de calidad de aire y no nos vamos a cansar en seguir insistiendo de la manera que sea para que se tomen las medidas y protejamos a la ciudadanía, que esto no es una cuestión de partidos. La salud está expuesta a todas las personas. ¿Cómo funcionaría ese protocolo en caso de altas partículas de benceno? Esa información lo gestiona el propio Departamento de Medio Ambiente y ahí es cuando empieza a funcionar. Medio Ambiente tendría que tener un protocolo con Sanidad y Sanidad hacer los avisos que sean, que nos comuniquen. Bueno, ¿qué avisos podrían ser? ¿Qué podría hacer? Uso de mascarilla. Efectivamente, es decir, la medida que se valore qué tipo de contaminante, en qué situación está, a las instancias correspondientes, ambulatorios de la zona, ayuntamientos, para que avisen, igual que cuando poníamos que va a haber una alerta de calor y en todos los portales se hacía un anuncio, es decir, mañana serán altas temperaturas, por favor, hidrátese, no salga a estas horas, pues es lo mismo, tendríamos que hacer unas recomendaciones para que, según lo que está identificando Medio Ambiente, porque son ellos los que tienen la información, nosotros no tenemos esos datos, no tenemos acceso, en función de eso, los profesionales sanitarios saben esa contaminación, qué protección se puede dar, y ponerlo así y que nos den los avisos y nosotros nos encargaremos como ayuntamiento de avisar en nuestros espacios a través de la radio pública, decir, oye, para mañana nos llega ese aviso y podemos darle las noticias desde la parte institucional y avisar a los vecinos que viene una situación de contaminación, que se protejan. Entonces creemos que ese es el principio, una de las muchas cosas que se podría hacer para avisar y aparte tomar las medidas correctoras identificando, porque hay un problema aquí de identificación de dónde viene. Entonces nuestro estudio, que fue muy exhaustivo, salía que hay un foco de benceno muy potente con unos picos muy altos que viene de la zona de Iurreta. Les hemos pedido que hagan, no lo están haciendo, Alondra que no tiene los recursos para asumir este tipo de actuaciones, pero vamos a insistir, a nosotros no puede ser que el dinero sea un problema viendo cómo gastamos el dinero en otros asuntos. Y decías además que ese protocolo de actuación se aprobó en el Parlamento Vasco. Sí, en el 2018 se llevó una aprobación en el Parlamento, pero ha quedado en saco roto. Es decir, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista han mirado al otro lado, nos llamaban alarmistas y siguen negando la situación que tenemos en Onda Galdea, que hace poco también salió con los datos del gobierno vasco, no con los nuestros, que Durango era el tercer municipio más contaminado de Euskadi. Entonces, ahí están los datos. Quien no quiera verlo, aparte de un ciego, es un irresponsable. Entonces, estamos hablando de salud, estamos hablando de vidas y es necesario poner medidas ya. Protocolo de actuación entre el Departamento de Medio Ambiente y Sanidad. Y si te parece, hablamos de Sanidad, de Osakidetza, de toda esta cuestión. Es que la mayoría de las fuerzas políticas ya en el Ejecutivo Vasco han llegado a un acuerdo, digamos, ese compromiso de analizar durante el periodo de un año pues la situación sanitaria, no de Durango solo,
sino de Durangaldea. También hemos asistido a plenos ordinarios en el que la ciudadanía de Durango se ha mostrado molesta por tener que desplazarse para realizar diagnósticos, pruebas diagnósticas, mamografías hasta el hospital de Gernika, con todo lo que eso conlleva, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, lo que está ocurriendo es algo que suelo enseñar mucho lo que es este cuadrante, en el que identifica que tenemos los hospitales alrededor del Camp Bilbao y tenemos más de la mitad de Vizcaya en desierto. Además, estos datos y estos gráficos son de gobierno vasco, ellos los han puesto así con estos colores, y llamamos lo que es el desierto sanitario. ¿En el qué? En el que tenemos un hospital, lo que es Galdácano, colapsado, en el que no nos da servicio, y en el que ya, como se denunció antes de la pandemia, no hay urgencias pediátricas, tenemos que hacer más de 40 kilómetros, nuestra atención primaria está colapsada, nuestro punto de atención continuada, que es emergencias, está colapsado, no tenemos ambulancia medicalizada, y lo que ha llegado es un acuerdo de mínimos con hacer un estudio. Si es verdad que en Durango el estudio lo tenemos hecho, y todos los durangueses y duranguesas, y en la comarca y en Leartibay tienen muy claro cuáles son esas carencias. Entonces, se ha llegado a ese acuerdo de mínimos en el que es positivo esa parte, pero creemos que hay que tomar medidas inmediatas. A corto plazo, de primera, si han hecho el hospital de Gernika, en el que funciona como el mismo hospital de Galdácano, en el que se hacen derivaciones y nos están mandando, que pongan un operativo. Esta demanda ha ido a Juntas Generales de Vizcaya, que es el responsable del transporte, y el Partido Socialista ha dicho que ya existe un transporte de calidad entre Durango y Gernika. O sea, yo de verdad, cuando gobiernan, por lo menos que les informen dónde está Durango y cómo se va a Gernika. Entonces, están mandando a las personas mayores para hacer pruebas diagnósticas, están mandando a las mujeres a hacer mamografías, la gente se está quejando, hay gente que no puede ir, y dice que coge un taxi. Es decir, es que esto no puede ser, estamos hablando de sanidad, un bien básico. Entonces, a medio plazo, a corto plazo, transporte, igual que ponemos otros operativos para fiestas, si hay obras en una línea de tren, que pongan un operativo para que manden a la gente, para que faciliten a la gente poder acudir a un centro hospitalario y hacerse sus pruebas. Y medio y largo plazo, las necesidades que se ven históricamente. En la zona de Guipúzcoa tenemos una zona comarcal, tenemos un espacio en el que por comarcas existe un hospital. Entonces queremos que se haga eso, a medio y largo plazo, que se identifique en la zona qué necesidades, que ya una vez tenemos identificada las urgencias pediátricas, y se empieza a establecer no solo una infraestructura, que está bien, pero sobre todo personal. Cuando te refieres a infraestructura, te refieres al hospital. Al hospital, una infraestructura, lo que es física, pero lo más importante es el personal, que el personal esté en huelga. Que es que eso no es una cuestión que lo digan dos partidos o dos ciudadanos, es los partidos políticos, es la ciudadanía y sobre todo los sanitarios, están en colapso, se está deteriorando la salud pública. ¿Se conseguirá poco a poco? Yo creo que sí, la ciudadanía lo reclama, lo necesita. La pandemia ha evidenciado las costuras y ha evidenciado las vergüenzas que tiene un sistema sanitario. Se lleva muchos años sin invertir y está en decadencia. Porque aquí detrás, lo que yo creo, a nivel particular, es que detrás es un debate ideológico. Es decir, si apostamos por la sanidad pública o apostamos por una sanidad privada en la que privatizamos y generamos espacios privados de salud. Que hagan lo que quieran, pero la salud pública hay que potenciar y el dinero público es para la salud pública. Bueno, Julián, vamos a hablar de ese acuerdo. El edificio Uribarri 23 de la calle Montevideo finalmente será derribado y serán los propietarios del inmueble quienes costearán tras un acuerdo alcanzado entre tres partes. ¿Cuáles son esas tres partes? Bueno, esto demuestra una forma de hacer política, es decir, tanto lo que me has preguntado antes el Peri como el edificio Amilivia son dos elementos que están ahí, dos problemas enquistados en el que no se quería buscar solución y nosotros en menos de 3 años hemos solucionado los grandes problemas que habían durado. Hemos venido a gobernar para toda la gente con el interés general y con vocación de servicio público. Entonces, tanto el Peri, en el que hay una solución, el edificio otra solución y no la solución que quería el Partido Nacionalista Vasco, que era derribar un edificio privado con dinero público, que es algo vergonzoso. No sabemos qué visión tiene de la política y para quién gobiernas. Tres partes. Uno, el ayuntamiento ha hecho de dinamizador para que lo derriben sus propietarios. Entonces, hemos llegado a un acuerdo, un convenio, para que los propietarios derriben ese edificio. La otra pata es URA, porque el espacio está enclavado en la cuenca hidráulica, está en la zona de lo que es el río, entonces tienen que ser ellos los que den los permisos, y aparte ahí hay otra actuación, que era la de ese puente, cambiarlo para que hoy en día pues establece una especie de cierto cuello de botella y en el que en situaciones como grandes lluvias podría generar un tapón y podría haber desbordamientos. Entonces hay una actuación en la que la familia va a tirar el edificio,
URA va a hacer un puente nuevo y nosotros vamos a decentar y a generar un poco, a habilitar ese espacio para que sea un espacio para la ciudadanía, que es lo que nos corresponde habilitar. Pero tanto el puente es URA y como el edificio tal. El edificio es para la familia. Para nosotros es importante que otra forma de hacer política es posible, pensar en el interés general y dejarse de chiringuitos y de beneficiar a determinadas familias. Es importante que el dinero público sea para la gente, no para derribar edificios. ¿Tenemos fecha de demolición del edificio o porque me imagino que se comunicará al ayuntamiento cuando se... Sí, entendemos que sí, es decir, el acuerdo ya está hecho, entonces solo falta el permiso que tiene que dar URA porque está ubicado en un espacio de la cuenca hidráulica. Entonces ellos en el momento que den el permiso se tomarán las actuaciones. Entonces ya lo más difícil está hecho. Es decir, ese acuerdo y que los propietarios, que en su día incluso se desconocía quién fueran los propietarios, se dio aquí una serie de explicaciones increíbles, pero ya está cerrado. Entonces cuando URA quiera, se empezarán las obras. O sea, está en su tejado, en su mano, el que eso, que era un problema para Durango, esos problemas que hablan de salubridad, se puede hacer ya. Bien, pues con esa contundencia y firmeza ya finalizamos. Julián Ríos, teniente alcalde, muchísimas gracias. Eskerrik asko menguratzean izatearren, badakigu euskaraz ikasten ari zarela, edo ez? Bai. Poliki. Ba, eskerrik asko eta horrengo arte. Nada, Suri, eskerrik asko, siempre es un placer venir a la radio pública de todos los durangueses y duranguesas. Eskerrik asko.